El profesor Alberto Carrillo Linares, licenciado en Historia y doctor en Historia Contemporánea por esta facultad. Su ámbito de trabajo e investigación son los movimientos sociales, especialmente durante el periodo franquista. Y dentro de este ámbito, su línea de investigación se ha centrado especialmente en el papel de los movimientos estudiantiles universitarios sobre la configuración de una cultura política participativa en el periodo de la transición y demás. Su tesis doctoral trató precisamente de este tema, los movimientos estudiantiles que se produjeron en la Universidad de Sevilla. Esta tesis, además, fue premiada como mejor tesis doctoral en 2007 por el Centro de Estudios Andaluces. Y, bueno, además es un concienzudo investigador de esta materia que tiene numerosas participaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, capítulos en libros, participaciones en artículos en revistas especializadas como Andalucía en la Historia, Pasado y Memoria. Y, bueno, desde aquí le agradezco su participación en el ciclo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la asistencia a esta última conferencia de la jornada sobre educación y franquismo. En este caso, como ha dicho Laura, a quien le agradezco la presentación, vamos a centrarnos en la última parte de la dictadura, en lo que conocemos como el tardofranquismo. El concepto de tardofranquismo se alarga algo más allá de la muerte del propio Franco, de modo que también haré alguna referencia, aunque sea muy pasajera, a los años posteriores, años 76 y 77. Más allá del 77 no voy a hacer referencias, excepto una que ya entenderéis después por qué hago esta referencia. Bien, el concepto de universidad paralela, el término se emplea específicamente en 1975 como consecuencia de una experiencia que se lleva a cabo en la Universidad de Valladolid, una experiencia educacional, una experiencia en el ámbito de la organización, de forma autónoma por parte de los estudiantes, con la colaboración de algunos profesores, en una circunstancia podríamos calificar de extremas. Pero yo he titulado la conferencia Universidades paralelas, porque quiero subrayar una doble dimensión del fenómeno. En primer lugar, y con esto es con lo que voy a empezar, el concepto de universidad paralela entendida como un espacio donde los estudiantes universitarios se van a formar no solo en las materias específicas que se cursan según los planes de estudio, que en algunas ocasiones también, sino fundamentalmente en un sentido más amplio, en un sentido de cultura política. Y concretamente en un sentido de cultura política participativa frente a la cultura política delegativa propia de la dictadura franquista. Desde esta perspectiva, la charla va a estar siempre orientada o va a girar en torno a la relación entre la educación y la política. Y cómo la política, desde muy temprano, desde mediados de los años 50 y sobre todo desde los años 60, se convierte en el instrumento mediante el cual se propone una educación alternativa, unos métodos de trabajo y de aprendizaje diferentes y unos objetivos y contenidos sustancialmente diferentes a los que regulan los planes de estudio oficiales. Todos sabemos más o menos qué es el franquismo y su intención constante por eso que llamaron la despolitización. Evidentemente, el concepto de despolitización hay que matizarlo porque despolitización en un sentido democrático, en un sentido de cultura política cívica, pero no despolitización en el sentido de transmisión desde el Estado, lo cual incluía algunas asignaturas específicas, los que
Los que tienen más edad se acordarán de algunas asignaturas que dieron cuerpo a lo que se llamaban las Tres Marías. Una de ellas era la formación del espíritu nacional. Evidentemente no se puede decir que el Estado intentara una despolitización completa cuando introduce una serie de asignaturas que precisamente lo que pretenden es reforzar la conciencia política de carácter dictatorial o vinculada al movimiento. De lo que se está hablando en realidad, cuando se habla de despolitizar la universidad, es de eliminar el debate, la reflexión que se produce al calor del socialismo, el comunismo, el anarquismo, el maoísmo, la cultura política democrática en un sentido más específico. El franquismo no pudo acabar con esta vida política en las universidades, por más que lo intentó. Desde al menos el año 56 ya sabemos que el proceso de politización en la universidad fue creciente. Esto es un chiste que se publica en una revista nada sospechosa, que empieza siendo nada sospechosa, Gaceta Universitaria, tenía ciertos vínculos con el Opus y acaba convirtiéndose en un portavoz también de las reivindicaciones de los estudiantes a través de la cobertura que se le daban a las noticias. En mayo del 66 aparece este chiste, la despolitización de la universidad. Lo que aparecen ahí son las pintadas de las distintas siglas que en esos momentos operaban en la universidad, desde el SEU, la organización estudiantil oficial, hasta la CUDE, la UNED, bueno, una serie de organizaciones de distintos ámbitos e ideologías. Tenemos desde Falange, tradicionalistas, comunistas, indeterminados, opciones puramente profesionales como la FECNEC. Primera cuestión importante. A partir de los años 60, la política llena la universidad. No estoy hablando tanto de militancia, en términos de militancia el porcentaje fue siempre reducido. Yo he calculado que en el mejor de los casos no debió militar más de un 5% sobre el total de los estudiantes. Pero una cosa es la militancia concreta en partidos y otra cuestión es el debate, la reflexión en términos políticos, sociales, educacionales, utilizando parámetros de carácter político. Esta es otra cuestión diferente y en este caso se abre de una manera bastante notable el peso, la presencia de la reflexión política en los ámbitos universitarios. La primera consideración que se hace es que para reformar la educación y, por consiguiente, para reformar la sociedad hay que transformar la política. Hay que acabar con la dictadura. Solo acabando con la dictadura se podrán poner en marcha planes de estudio, sistemas de enseñanza o de evaluación, se podrán incorporar asignaturas novedosas. Solo transformando el marco jurídico y político se podrá desarrollar verdaderamente una educación de carácter, se decía, democrático. Puesto que la vida política, al margen de lo oficial, estaba prohibida y perseguida, los estudiantes tendrán que hacer uso de espacios alternativos en los que poder debatir con cierta normalidad, y digo cierta porque nunca fue absolutamente normal este tipo de actividades. Tienen que buscar otros espacios donde debatir, donde reflexionar, donde formarse al margen de la educación propuesta por la dictadura. En ese sentido, van a surgir en distintas
ciudades, lo que se conocían como los clubs culturales, que jugaron un papel, yo creo que no suficientemente subrayado todavía en la formación de estas primeras generaciones. Estoy hablando años 66, 67, 68, de estas primeras generaciones de estudiantes universitarios que encuentran, como en el caso de Tartesos, este fue un club cultural que funcionó aquí en Sevilla. Detrás del Club Tartesos estaba el Partido Comunista, el primer interesado en que se hablara de política con normalidad. En este Club Tartesos, que funcionó durante varios años, pues se encontró una especie de zona de libertad, un espacio de libertad donde más o menos se podía hablar sobre política o sobre cine, sobre la literatura sudamericana comprometida, sobre los problemas obreros, sobre los problemas estudiantiles, sobre los problemas de la sociedad civil en general. Y digo con cierta normalidad porque evidentemente también va a estar bajo observación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando hemos hecho entrevistas sobre el Club Tartesos, prácticamente el 100% de las personas, casi independientemente del tipo de participación que hubieran tenido en él, recuerdan y reconocen el extraordinario valor que tuvo como ámbito de formación cultural, política, social, ideológica, al margen de la universidad. Lo cual no quiere decir que fueran fáciles las cosas. El hecho de que empezara a sonar mucho este club, como otros que van a venir con posterioridad, el hecho de que empezara a sonar mucho por la ciudad alertó a las autoridades que a partir de un cierto momento envían periódicamente a los delegados gubernativos, el policía, para hacer un informe de absolutamente todo lo que se trata ahí, con indicación exacta de las personas que participan, lo que preguntan, lo que se les contesta por parte de los oradores. Claro, a veces los policías, los delegados gubernativos que pasaban por allí tenían muchísima menos cultura que los estudiantes de 19 o 20 años que estaban participando de esta experiencia. Se dieron casos como en cierta ocasión habían organizado una conferencia sobre Luis Martín Santos, justamente en el año 68. Este es el boletín cero, el boletín, además del Club Cultural, sacaron una revista, este es el número 0, el primero que salió, del año 68. En este mismo año 68 se organiza esta conferencia sobre Luis Martín Santos y entonces el policía que estaba haciendo el informe no sabía muy bien quién era Luis Martín Santos y le preguntó al secretario, que entonces era Fernando Álvarez Palacio, le preguntó, intentando sonsacarle información que pudiera comprometer al Tartesos, le dijo, ¿y Luis Martín Santos, este tío se mueve mucho, usted ya me entiende, ¿verdad? Y el otro, con cara de perplejidad, le dijo, pues la verdad es que mucho no se mueve porque falleció hace 4 años en un accidente de circulación. Pero esos son los dos niveles en los que nos estamos moviendo, un nivel de formación cultural en un sentido amplio, siempre con una intención política, y por otro lado una esfera de decisión en el ámbito político que no llega ni siquiera a las 3/4 partes de la formación que por otras vías alternativas a la oficial se está produciendo, se está recibiendo. En otra ocasión, también en el Club Tartesos, después de una conferencia, el delegado gubernativo le dijo al responsable, así en bajito, le pasó un papel, le dijo, mucho cuidado con lo que preguntan. Claro, el secretario cogió el papel, lo leyó y se le ocurrió decirle al público que dice este señor que mucho cuidado con lo que preguntan. Entonces un estudiante se levanta. Sí, yo quiero hacerle 2 preguntas al conferenciante.
La primera es cuántas orejas ha cortado el cordobés en su última corrida. Y la segunda, una conferencia sobre economía, y la segunda, por cuántos goles ganó el Betis su último partido. Un aplauso inmediato, porque eso era lo que se permitía preguntar en esas condiciones. Primera consideración, el concepto de universidad paralela aplicado a esos otros ámbitos donde la gente se va a ir formando desde el punto de vista cultural en un sentido, como digo, extenso. Esto procede de otra, la vida política, como digo, estaba por todos lados y la obsesión de las autoridades era proporcional al desarrollo de la conciencia política, un chiste sobre estos infiltrados que ven ya infiltrados por todos los sitios, hay comunistas por todos los sitios, es verdad que había muchos, nos quedan algunos restos, no sé si la imagen no es muy buena, aquí esto es una de las aulas de aquí de la universidad, en este ladito se ve abajo a la LGE, Ley General de Educación, y junto a este mensaje eminentemente relacionado con la educación, una hoz y un martillo que deja evidencia de quién está reflexionando, en este caso, sobre la Ley General de Educación, que es del año 70. Desarrollo de espacios alternativos, desarrollo de la actividad política, y esta actividad política va a ser la que, como digo, de las claves para sugerir o proponer una educación alternativa. Ya desde el año 68 empiezan a... Y este es un fenómeno que no dura demasiado, pero que simbólicamente sí que va a tener continuidad en el tiempo. Desde el año 68 se producen en la Universidad Española unos hechos que son copiados de la Universidad de Berkeley, de las protestas estudiantiles en la Universidad de Berkeley en el año 64, que van a pasar también por París y van a llegar a España. Me estoy refiriendo a lo que los estudiantes definían entonces como los juicios críticos, los juicios de cátedra, las ocupaciones de cátedras. Un fenómeno que consistía, y estamos, ya digo, en el año 68, el Mayo francés también influye, evidentemente, un fenómeno que consistía en entrar en la clase de un profesor, evidentemente sin pedir permiso, porque permiso nunca se le hubiera dado, entrar en una clase de un profesor que se consideraba que era malo, o bien por el enfoque de la asignatura o por la metodología, muchas veces por la actitud autoritaria con la que se relacionaba con los estudiantes. Se metían ahí un grupo de estudiantes, muchas veces no eran de la misma asignatura, sino que procedían de otras titulaciones y sometían a un juicio abierto y público la asignatura. La asignatura en todos sus aspectos, metodológico, desarrollo, temario, y al mismo profesor. Esta forma de actuación va a diluirse muy rápidamente, pero va a permanecer la idea de que los estudiantes tienen todo el derecho de no solo reflexionar sobre la educación, sino fundamentalmente aportar ideas que hagan de la educación algo verdaderamente útil a la sociedad y no solo a los intereses o bien del mercado, como se decía, o bien del Estado franquista. El conflicto acaba teniendo distintos puntos de vista. Hay una dimensión del conflicto puramente generacional, pero también hay una parte cultural fundamental. Libertad, libertad. ¿Qué concepto de libertad se está desarrollando en la aula universitaria que estos señores, con su pinta, ¿no?, de representantes del Estado franquista, no entienden de qué concepto de libertad están hablando, no pueden elegir, no es suficiente con que elijan entre ciencia y letras,
Claro que no, claro que se estaba hablando de otro concepto de libertad y otro concepto de libertad de enseñanza. Un ejemplo de la universidad cerrada, el hecho de que se cierren las universidades no va a paralizar las tareas formativas por parte de los estudiantes, sino que en ocasiones, primero muy tímidamente, sin mucho impacto, y después, a partir del año 75, de una manera mucho más general, los estudiantes empiezan a organizarse al margen de la enseñanza oficial para prepararse los apuntes. Los estudiantes de cursos superiores colaboran con los de cursos inferiores para explicar la asignatura, se redactan los apuntes por parte de un grupo de personas que luego se encargan de distribuir ese material. Esta es una visión de la universidad. El problema universitario se resuelve cerrando las puertas de los centros educativos y se piensa ingenuamente que de esta forma se podrá resolver el problema. El problema no se podía resolver así porque era de una dimensión infinitamente mayor que aquello que tiene que ver exclusivamente con el orden público. Este chiste de Dátiles, muy ingenioso. Dátiles, yo creo que fue uno de los humoristas gráficos más, no solo más ingeniosos, sino que captó con una sola imagen lo que estaba ocurriendo verdaderamente en la universidad. No solo nos separan generaciones, también pertenecemos a inculturas diferentes con un sentido crítico. Este señor, Julio Rodríguez, ministro de Educación entre 1973 y 1974, un hombre duro, muy duro, desde el punto de vista político, tuvo una ocurrencia de estas que debería constar en todos los anales de la historia de la Universidad Española. Tuvo la ocurrencia de modificar el calendario académico que debía empezar con el año natural, de forma que el año académico empezaba en enero. Pero esto lo hizo prácticamente sobre la marcha. Claro, se le puso nombre de calendario juliano en honor al propio ministro, y esto tuvo un efecto inesperado para el propio ministro y para el propio ministerio. Y es que se dio el caso de que los estudiantes, se intentó aplicar en primero de carrera, los estudiantes que habían terminado en junio en el bachillerato, resulta que estaban sin clases desde junio hasta enero. Los de segundo sí empezaron con normalidad, pero los de primero iba a ser una implantación progresiva y el primer año, el 74, afecta solo a primer curso. Se produce un hecho insólito, y es que durante 6 meses los estudiantes están campando a su ancha, lo cual no lo desaprovechan porque van a desarrollar cantidad de actividades políticas, culturales, organizativas, con lo que los estudiantes que entran en primero, en enero, hasta ese momento se necesitaban unos meses, unos años en la universidad para tomar conciencia política, para participar en las movilizaciones, en las reivindicaciones, pero en este caso, cuando entran en primero, en enero, ya están formados, porque ya en 6 meses, como mínimo 4 meses dando vueltas por la universidad, siendo atendidos por los de cursos superiores, que los reúnen, les dan seminarios de formación, de forma que en el año 74 tenemos ya una universidad prácticamente politizada de primero hasta quinto y además con unos niveles de politización muy, muy altos. La vida política de Julio Rodríguez estuvo
vinculada a la vida de Carrero Blanco. Al morir Carrero, que había sido el valedor de Julio Rodríguez, al morir asesinado, como sabéis, en un atentado en diciembre del 73, rápidamente se va a cambiar el calendario, y este es un chiste publicado en Ya, donde refleja esta situación de stand-by donde el Ministerio no sabe qué hacer, no puede tirar ni para adelante ni para atrás, finalmente darán marcha atrás. 1975, la Universidad Española está en constante convulsión. Lo que está ocurriendo en Portugal está llegando a España. Si os fijáis, el pueblo unido jamás será vencido. Este es uno de los eslóganes que se emplea en la Revolución de los Claveles portuguesa. Si os dais cuenta, aquí hay un clavel y en esta pancarta, Portugal ha vencido, nosotros venceremos. Lo que ocurre en Portugal da un halo de esperanza extraordinario a los estudiantes universitarios que van a reproducir o van a copiar alguna de lo que llamamos los repertorios de acción en la Universidad Española. Esto de aquí era una bandera portuguesa. De hecho, esta imagen corresponde al aniversario, a la conmemoración del primer aniversario de la Revolución de los Claveles en abril del 75, que no hace falta que insista mucho sobre la imagen, está hecha en uno de los patios de este edificio. Y este día se produjo un hecho, yo creo que brutal. Entró la policía de una manera verdaderamente salvaje, como no lo había hecho nunca en la historia de toda la universidad, al menos la sevillana. Tan en tromba entraron que hasta arrastraron a un decano de ultraderecha, como era el de Derecho, nunca mejor dicho. No se salvó ni siquiera aquel que estaba identificado plenamente con el franquismo. Al decano de Derecho lo cogieron en lo que era el bar de Derecho, y literalmente lo arrastraron. No, que yo soy de campo, al suelo. La cuestión de la política, de la reflexión, por un sindicato democrático, un sindicato donde, esta imagen del año 76, un sindicato donde los estudiantes puedan organizarse, puedan debatir sobre las cuestiones relacionadas con la educación, con los deportes, con lo que a ellos les dé la gana, al margen siempre de las consignas que transmite el Estado. Por aquí, bueno, no voy a identificarlos, por aquí hay algunos profesores que hoy siguen en la universidad, entonces comunistas, hoy en el Partido Popular. Así que no, una evolución bastante normal o bastante frecuente. La vida política constantemente estaba en la universidad, por más que si quisiera sacar, es que era algo consustancial a la vida universitaria en esos momentos. Los sucesos que se producen en el conjunto del país van a repercutir en el interior de las universidades. En este caso, las protestas estudiantiles por la muerte de varios trabajadores en Vitoria en 1976, siendo ministro de la Gobernación, un personaje que sigue en activo políticamente. ¿Sabéis quién era o no? Por si alguien lo ha olvidado, ahí tenía una pintada hecha también en esta universidad con motivo de las circunstancias mencionadas. En 1975, un poco antes, se llevan a cabo en la Universidad de Sevilla y en otras, pero yo voy a hacer solo mención en este caso a la Universidad de Sevilla, se ponen en marcha una forma de organización de la enseñanza
alternativa que viene a ser una especie de consolidación de los pequeños intentos que se habían llevado a cabo en los años inmediatamente anteriores. Y veréis cómo el nombre os suena de algo. Se ponen en marcha lo que se llamaron los grupos de trabajo. Concepto de grupos de trabajo que se recupera con el movimiento contra Bolonia. En el año 75 funciona ya perfectamente, bueno, perfectamente, funciona. Lo de perfectamente, tacharlo porque no sería del todo cierto. Funciona en el segundo semestre del año 75. Fundamentalmente en Sevilla se van a dar estos grupos de trabajo en la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Arquitectura. Incluso en la Facultad de Arquitectura se da un paso más y se llega a formar una comisión de profesores y estudiantes para decidir quiénes serán los profesores, los docentes que el año siguiente den las asignaturas. Bueno, se queda sobre el papel, no va más allá. Franco muere a medio camino y esto luego no tiene ningún efecto, pero nos está alertando sobre la extensión cada vez más real, ya incluso entre el profesorado, de estas formas alternativas de organizar la enseñanza. Estos grupos de trabajo se centran fundamentalmente en aspectos metodológicos, cómo debe organizarse la enseñanza para que verdaderamente sea efectiva, que no sea un puro aprendizaje memorístico. Se centran en los objetivos que se persiguen con la enseñanza, en las materias que se deben explicar en la aula universitaria, lo cual está en directa relación con los objetivos. E incluso, como digo, se arrogan el derecho de elegir los profesores que deben impartir las distintas asignaturas. Casualmente, los profesores que elegían los alumnos siempre coincidían ideológicamente con ellos. Es solo una casualidad. El sistema, como digo, se pone en marcha y lo más interesante para mí son dos cuestiones. La primera, la convicción de que es posible organizar la enseñanza basándose en otros presupuestos, que no sea el autoritarismo, el aprendizaje memorístico, repetitivo, aprendizaje acrítico y, en segundo lugar, la incorporación de los profesores a este proceso, algo yo creo que también clave para entender la dimensión que acaba adquiriendo la lucha por una educación democrática en la propia universidad. Tanto es así que en el año 76 un grupo de profesores, fundamentalmente eran los penenes, los profesores no numerarios, un grupo de profesores ante la situación de tensión máxima que se está viviendo, puesto que ya ha muerto Franco y se considera que no se está avanzando lo suficiente, aparece un nuevo concepto en la escena universitaria que es el de aprobado general político. Es la lucha ya final contra lo que sigue siendo o siguen siendo los residuos de la dictadura. Aquí se aprueba por razones políticas, aprobados generales políticos. Los medios de comunicación se hacen eco de este nuevo concepto, el Consejo de Ministros, la acta de las juntas de facultad recogen también, por supuesto, todas estas fuentes alertan sobre el peligro que tiene para esos profesores asumir ese concepto de aprobado general político. Los profesores no numerarios no eran fijos, de manera que están siempre en la cuerda floja porque sus contratos pueden no ser renovados, como de hecho así ocurrió en muchas ocasiones. Lo cual le da un doble valor a la actitud de estos profesores que arriesgan no solo su integridad personal, sino también su futuro profesional. Llegado al año 75, en el contexto del que os estoy hablando, del desarrollo de estos grupos de trabajo que en parte también se inspiran en una forma de organización estudiantil que se
lleva a cabo durante la Revolución de los Claveles, que se llamó se me ha ido el nombre. El Centro Cívico no es. Bueno, una organización cívica, tiene un nombre exacto, ahora me vendrá, una organización cívica en la que los estudiantes toman las riendas y tienen no solo actividades en el ámbito interno de la universidad, sino también fuera de la universidad. Llegamos, como digo, a 1975 y se produce ya concretamente el fenómeno que llamamos la universidad paralela. Tiene su origen en Valladolid, su origen y su fin en Valladolid. Y tiene que ver mucho con este estudiante de la Facultad de Magisterio, de la antigua Facultad de Magisterio, José Luis Cancho. José Luis Cancho era militante de la Joven Guardia Roja, la organización juvenil del Partido Comunista de España Internacional, luego Partido del Trabajo. Y en 1974, un año antes, es detenido por la policía junto con varios compañeros, algunos también de la propia facultad. Lo llevan a comisaría y, estando en comisaría, tienen la mala suerte de caerse por una ventana. Y esta es la imagen de este estudiante en el hospital. Tiene su mérito también, ¿no? La imagen recorrió en el año 75 la universidad, en el curso 74-75, recorrió las universidades españolas porque era un símbolo absoluto de la inquebrantable lucha de los estudiantes contra la dictadura. Yo supongo, yo he hablado con él, supongo, no lo sé, porque no se lo pregunté, que los amigos fueron a verlo y dijo, levanta el bracito, ¿no? Le hicieron la foto, el pobre estaba hechito polvo. Esto ocurre en el año 74, se cae, me parece que fue desde un tercer piso, que es mala suerte. Esto ocurre en el año 74 y después de las vacaciones de Navidad del año 75, después de llevar un año en prisión, van a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público. En ese contexto en el que se incrementan las movilizaciones estudiantiles a favor de José Luis Cancho y del resto de compañeros. Por supuesto, el Ministerio no cede, lo cual hace que el movimiento se vaya retroalimentando, responde con una dureza cada vez mayor y esto hace que la intensidad de las protestas estudiantiles aumenten también progresivamente. Llegado a este punto, en enero, el rector, con el aval del ministro, Cruz Martínez Teruela, ya no estaba Julio Rodríguez, declara el cierre de 4 facultades de la Universidad de Valladolid, Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho y Medicina. Bueno, estos son notas de recortes de prensa de distintos periódicos de la época. Estos son los 2 responsables máximos del cierre de la universidad. A la izquierda, Cruz Martínez Teruelas, otro duro del régimen, aunque este tenía más tacto, tenía bastante más tacto que Julio Rodríguez. Y a la derecha, José Ramón del Sol, el rector de la Universidad de Valladolid, un tipo extrañísimo, con una idea de superioridad, casi incurable, diría yo. Tomo ahora notas, son dos notas, una de la intervención del ministro en las Cortes, donde explica las razones y la justificación de por qué se ha cerrado la universidad. Y dice, en consecuencia, he tenido
ha tenido que ser aplicada la más grave de las medidas, la única en conciencia aplicable al caso. Pese a todo, quiero resaltar aquí ahora que perseveraremos en estimular la participación y mantener el orden con firmeza y con serenidad al servicio de la comunidad nacional. Y luego la siguiente parte, que subraya aún más la diferencia entre esta universidad movilizada, agitada, y las esferas de poder. Finalizada la intervención del ministro, fue acogida con grandes aplausos por los procuradores, se levantó la sesión, tal. Y el procurador de Madrid añade, va más allá, dice que pide la adhesión de la Comisión de Educación, que era la que estaba reunida, al doctor Del Sol, rector de la Universidad de Valladolid, presente en la comisión por su actuación viril y heroica. Viril y heroico era cerrar la universidad desde febrero de 1975 hasta el siguiente curso académico. Y ahora vemos las declaraciones del rector, que le echa la culpa a los padres. Es curiosísimo. Le echa la culpa a los padres de los estudiantes. Dice, los padres han vivido a espaldas la realidad universitaria y mucho más a sus consecuencias sociales. Y solo ahora, cuando han sido sacudidos por la medida ministerial, se dan cuenta de su responsabilidad social como padres universitarios. Claro, esto enfada ya doblemente a los padres de 8.000 estudiantes que se quedan sin poder asistir a la universidad por una decisión específicamente del rector y del ministro. La prensa de la época y las fuentes orales recogen la enorme solidaridad cívica que se desarrolló en esos momentos con los estudiantes. Solo esta solidaridad generalizada pudo explicar que funcionara la universidad paralela. Puesto que parecía claro ante las declaraciones del ministro y de los órganos rectores de la universidad que no se iba a abrir los centros universitarios, los estudiantes deciden no perder el curso y organizarse por su cuenta. Esto es un fenómeno simbólico de la descomposición del franquismo. El proceso de desarrollo de entidades paralelas o autónomas es reflejo de que el Estado se está descomponiendo. Y de hecho, la amplia solidaridad tiene que ver precisamente con la convicción, no ya solo de los estudiantes que están afectados en primera persona por estas medidas, sino por el conjunto de la sociedad civil, por una parte importantísima de la sociedad civil que no entiende, que no puede entender que la resolución de los problemas pase por ahí y da su apoyo a estos estudiantes y les facilita los medios para que puedan organizarse y estudiar de manera paralela y autónoma a lo que es la universidad oficial. Como veis ahí, aproximadamente la universidad paralela afectó en torno a unos 2.000, 3.000 estudiantes, de los 8.000 que había matriculados. Se organizaron unos 200 grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se coordinaron de una manera muy sencilla. Cada grupo de trabajo tenía un responsable que era el encargado de coordinarse con los otros responsables de los distintos grupos. Se aprovechó para poner en marcha esta universidad paralela y estos grupos de trabajo, se aprovechó la representación oficial salida de las elecciones estudiantiles anteriores para no empezar desde cero, tener ya por lo menos elegido unos representantes que pudieran hacer las tareas de coordinación. Con estos instrumentos tan sencillos se pone en marcha esta universidad paralela que va a durar por lo menos hasta mayo. La publicidad que se hizo en Blanco y Negro sacó un especial centrado en este experimento educacional que se estaba haciendo en la universidad.
es curioso también, o significativo, ¿no?, la publicidad. El presidente Arias refuerza su línea, y debajo se cierran las aulas pero no los libros. Está claro que lo que Cruz Martínez Teruela y el rector del Sol pretendían era dar una medida ejemplarizante para toda España de lo que les podía ocurrir al resto de los estudiantes si mantenían esa actitud díscola respecto a las autoridades o respecto al poder político o civil. Era una llamada de atención que se les fue de las manos, no esperaban la reacción social, no ya solo de los estudiantes, de la Universidad de Valladolid y de todas las universidades, porque esto va a ser otro motivo que incremente más el descontento de los estudiantes, sino que acaba teniendo un reflejo en la sociedad. Como os digo, Francisco Umbral habla en estos mismos meses de que se está poniendo en marcha una universidad paralela en Dinamarca. En este caso él especifica, pero esta es marxista. La idea de la universidad paralela, de carácter marxista, tampoco la inventan en Dinamarca, la ponen al menos en práctica en los meses anteriores en Portugal, en el contexto de la Revolución de los Claveles. Se llegan a crear lo que se llamó las universidades proletarias. La explicación de esta universidad es muy sencilla y respondía a la filosofía marxista. Es necesario contar con una cultura propia, las clases desfavorecidas tienen que tener su cultura propia, alternativa, que esté en disposición de sustituir a la cultura oficial. Por eso necesitamos, dicen, tener universidades específicamente marxistas donde se forme en la cultura y en la política marxista a los futuros cuadros políticos y a los futuros intelectuales. Por ejemplo, una de esas experiencias durante la Revolución de los Claveles, Universidad Proletaria. Dice: la Universidad Proletaria Ernesto y Luis es un centro revolucionario al servicio del proletariado y de la revolución. Dice, pero también pueden asistir los estudiantes. Aquí no se llegó a este extremo, se quedó en un nivel mucho más primario. La organización básicamente consistió en eso, en creación de grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo no podían estar formados por más de 20 personas, por una razón muy sencilla, y es que no estaba permitido que se reunieran más de 20 personas. Si eran más, tenían ya que pedir una autorización gubernativa, que por supuesto no se les iba a conceder. De manera que esto obligó a multiplicar el número de espacios que se requerían para que estas clases paralelas funcionaran. Y ahí es donde entra en juego la sociedad civil. Bares, centros cívicos, colegios de abogados, colegios profesionales, parroquias, van a ser los espacios donde se puedan reunir los estudiantes, donde algunos profesores se dirigen para dar las clases que correspondían según la organización del temario. Ahí tenéis algunas imágenes, la de arriba, un profesor de Derecho en la parroquia de San Ildefonso impartiéndole las clases a los estudiantes de quinto de Derecho. No solo participan, por eso decía antes lo de los profesores, no solo participan los estudiantes, sino que los profesores, un porcentaje de profesores, va a colaborar de buen grado en esta experiencia, facilitándoles los apuntes o ayudándoles en la explicación de los temas o resolviendo las dudas. En la imagen central tenéis uno de estos grupos de trabajo dando cuenta a los medios de comunicación de cuáles son los objetivos, cuáles son las ventajas, cuál es el espíritu, cómo se organizan. Básicamente lo que se estaba pidiendo era una educación democrática, basada en principios democráticos, donde se pueda discutir el temario, donde se pueda discutir abiertamente con los profesores, que el profesor no sea simplemente una fuente de autoridad de la que emana todo el saber y los estudiantes son unos ignorantes que básicamente se deben
encargar de coger apunte y luego reproducirlo acríticamente en los exámenes. Los medios de comunicación y algunas personas, esto está sacado de ABC, de esta experiencia saldrá fortalecida la unión y la confianza de los estudiantes. Durante los meses en los que esta universidad paralela, este sistema de enseñanza alternativo funciona, suenan voces que hablan de las virtudes que tiene el experimento. Huelga decir que las autoridades, por supuesto, lo descalifican de principio a fin. Ahí lo tenéis. El ministro lo tiene claro. La universidad paralela no existe y ya está, se acabó. No me hablen ustedes de universidad paralela porque eso no existe. Si no depende del Estado, si el Estado no le ha dado el visto bueno, eso simplemente no existe. Y por lo tanto no le puedo dar ninguna validez a lo que ahí está ocurriendo. Bueno, la referencia al profesorado, a los penenes, como se les conocía, ya digo, es clave porque esto le da a los estudiantes una confianza superior, puesto que contaban con un aliado estratégico para llevar a cabo este experimento educacional. Y, por supuesto, Del Sol, el ministro, tampoco reconoce, dice, le preguntan en blanco y negro, ¿la universidad paralela? Y dice, yo no sé lo que es eso. Claro que lo sabía, evidentemente lo sabía. Una cosa es que no lo sepa y otra que no la reconozca. Y en otras declaraciones desautorizo completamente, por lo tanto sabía lo que era, desautorizo completamente esta universidad paralela como maniobra muy bien urdida para ganar adeptos, una forma eficaz de hacer proselitismo. El dinero que antes se gastaba en subversión, ahora se gasta en hacer apuntes. Y se queda tan pancho. Bueno, voy terminando. La universidad paralela tiene, o la universidad en general, o las universidades paralelas, ya no me refiero exclusivamente a la universidad, al experimento de la Universidad de Valladolid, sino al sentido que le he dado al principio de la charla, el desarrollo de esos espacios de formación alternativo, paralelo a la cultura, a la educación oficial. Esto tiene repercusiones en muchos ámbitos. Subrayo esta porque me parece significativo el desarrollo de la conciencia feminista, la reivindicación de los derechos de la mujer, un movimiento social que se desarrolla, que empieza a brotar claramente en la Universidad del tardofranquismo y que va a tener una proyección hasta el día de hoy. Muerto Franco, las movilizaciones siguen. Esta es una manifestación en noviembre del 76 en esta misma universidad. Sigue funcionando esta universidad paralela al margen, altamente politizada, con una conciencia social muy profunda, enormemente preocupada por los sistemas de enseñanza, por lo que se está aprendiendo, por lo que se obliga a aprender. Un fenómeno tan poco común. En 1977, el 12 de diciembre del 77, un estudiante de la Universidad de La Laguna cae abatido por los tiros de un guardia civil, de un policía, y los trabajadores, y esto es lo que me interesa, los trabajadores muestran su solidaridad con no solo ya el estudiante fallecido, sino con todo lo que han hecho los estudiantes durante los últimos años contra la dictadura, en la búsqueda de una sociedad más democrática, más justa. No es normal, no es normal que se produzca esto. Sí es normal el fenómeno contrario, que los estudiantes muestren constantemente, especialmente los más politizados, la solidaridad con los trabajadores, pero esto es reflejo del reconocimiento casi histórico que se le está haciendo al papel que han jugado estos estudiantes en la lucha por una sociedad democrática y más igualitaria. He dicho que no iba a llegar más del 77, excepto en un caso, y es este. En marzo de 1987,
12 años después, se vuelve a intentar en Granada, en este caso, poner en marcha una universidad paralela. Todavía se acordaban del experimento que 12 años antes habían emprendido los estudiantes de la Universidad de Valladolid e intentan emularlos. Ya no tiene la proyección ni el efecto que tuvo durante la dictadura, porque el marco general se ha transformado y entonces va a aprender con mucha más dificultad la idea de una universidad paralela. Lo cual no quiere decir que no haya todavía profesores, estudiantes que sigan pensando en los términos de plantear una educación alternativa a la clásica, a la tradicional. Y en relación con esto, y termino, dos consideraciones que intentan resumir la idea de universidades paralelas de las que he hablado. Una, la de Valladolid, y dos, el concepto de universidad paralela en términos políticos y sociales. Esta es la valoración que hace un portavoz estudiantil sobre el experimento de Valladolid. Seamos realistas, todo esto que hacemos no es un triunfo, sino un penoso ensayo. Nos han obligado a organizarnos de esta manera. No lo hemos hecho en principio de esta forma porque quisiéramos, sino porque no nos han dejado otra posibilidad. Pero tengamos presente, continúa, también que nuestro intento es como un reto a la universidad tradicional. Es un nuevo planteamiento, tiene mucho de creación académica. La universidad paralela está funcionando democráticamente, responsablemente y eficazmente. El esfuerzo es de todos. Primera idea con la que cierro la Universidad Paralela de Valladolid, y la segunda idea que me va a servir para cerrar el concepto de universidad paralela como espacio en el que las personas, los estudiantes, aprendieron democracia, a funcionar democráticamente, discutiendo, debatiendo, aceptando las críticas. Tiene que ver con todo lo que estaba ocurriendo en la Universidad Española desde mediados de los años 60. Y vuelvo a dársele al humorista gráfico porque creo que reflejó mejor que nadie esta idea. Dice, es difícil calificar el curso 1971-72. Ha sido un curso raro. En lo gordo, así en su conjunto, ha tenido un desarrollo excesivamente democrático. Las horas de asamblea han sido más que las de clase. Es posible que se hayan pronunciado más discursos que las Cortes durante el mismo periodo. Los alumnos han votado a diario con varia fortuna. No han aprendido muchas letras ni demasiadas ciencias, pero han acumulado más experiencia parlamentaria que si hubieran asistido a las sesiones de la Cámara de los Comunes. Y no le faltó razón, porque estos estudiantes son los que luego van a hacer técnicamente la transición. El 70% de los parlamentarios que salen elegidos en las Cortes, en las primeras Cortes Generales del año 77, han estudiado en esa universidad durante los últimos 15 años. No se podría entender el fenómeno si no tenemos en cuenta qué ha ocurrido en las universidades. Y esto es todo. Muchas gracias.